Buenas noches. Mi agradecimiento a Antonio Moure por las palabras que ha tenido hacia mí, y mi agradecimiento al Ateneo por permitirme estar de nuevo con ustedes. No se crean, esto de aguantarme 2 veces en menos de un año tiene su mérito, o sea que muchísimas gracias y valor que tenéis. Como muchos de ustedes saben, y ya Antonio os lo ha recordado, hace unos años, hace 10 años, publiqué un libro que al principio se tituló Sin ánimo de ofender. Después, este era el título del libro. Después lo publicó la editorial Almozara y lo tituló, su editor Pimentel creía que el libro tenía que tener otro título y elevó el subtítulo hacia arriba y lo llamó En defensa de la lengua andaluza. Yo siempre pensé que ese trabajo, ese libro, se había quedado corto y que era necesario avanzar. Lo que no sabía era que iba a necesitar 10 años para sacar el siguiente libro, para subir el segundo escalón. Por eso hoy tengo la felicidad de presentaros un nuevo libro que trata sobre el mismo tema, sobre la lengua andaluza, y que ha llegado a las librerías con el comprometido título que ya os han dicho antes, de La lengua andaluza, apunte para su gramática, anatema y diccionario, peor todavía. Si en la primera obra hago muchas preguntas y obtengo pocas respuestas, en la segunda, con la osadía de ya mi tercera juventud, pues me atrevo a dar una teoría sobre el origen de nuestra lengua. Esta lengua, lo que hablamos los andaluces, es algo de lo que más se ha escrito y de lo que menos se ha investigado, porque todos los que escriben sobre este tema lo tienen muy claro. Aquí en Andalucía se habla castellano español, pero lo hablamos de una manera un poquito rara. Tenemos algún defecto en la garganta o en la boca, o somos un poco más tontos que los demás, entonces lo hablamos mal. Y esa forma tan rara sirve para que España se ría del pueblo andaluz, y al pueblo andaluz le produce un complejo que lleva ya muchos años y que le hace mucho daño al pueblo andaluz, este complejo. Como ya hablé también en otra anterior ocasión, esto no es de ahora. Se llevan riendo de nosotros siglos. En el siglo II después de Cristo se reían de un andaluz que se llamaba Adriano en el Senado romano cuando fue allí a dar un discurso. Posteriormente, cuando en 1492 otro andaluz del Brigue hizo una gramática, lo criticaban también. Había un señor que tenía nombre y apellido del anuncio del café, Juan Bardés, que decía, de Valladolid, que decía que cómo este hombre se atrevía a hacer un diccionario si era una gramática, si este hombre era andaluz, y en Andalucía la lengua no está muy pura. Posteriormente, en 1812, cuando se reúnen los diputados en Cádiz para hacer una constitución, se ríen también de los diputados andaluces por su forma de hablar. Y ahora, cuando los políticos se pelean entre ellos, pues una dice que el habla de una ministra es el habla de los chistes, y el otro dice que una no puede ser candidata por Madrid porque tiene un acento andaluz, y lo utilizan para pelearse entre ellos. Pasan los siglos, pero el tema de los andaluz sigue igual. Y las teorías oficiales tampoco se enteran. Del andaluz opina todo el mundo, menos los andaluces, por supuesto. Filólogos como Manuel Alvar, como Rafael Pesa, como José Mondéjar, conocidos y prestigiados, son miembros de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, y como una señora que se llama Henriette Walker, que es profesora de lingüística y directora del Laboratorio de Fonología de la Sorbona, toda una autoridad. Os voy a leer lo que dice esta profesora en su libro La aventura de las lenguas en Occidente. Dice: el andaluz, al contrario de otras hablas hispanas, no es una transformación del latín, sino el resultado de la tarea repobladora de la Reconquista. Los primeros testimonios de este fenómeno aparecen en Sevilla a comienzos del siglo XVI. Bien, fijaros lo que dice esta señora. Dice que los castellanos, los leoneses, los aragoneses, los catalanes, los vascos, todos esos que invaden Andalucía, entran en Andalucía hablando una lengua correcta. Bien, pero cuando pasan la frontera empiezan a hablar mal. Entonces, esa otra manera
de que ellos empiezan a hablar, es una forma diferente que se llama andaluz. Y es una forma inculta, claro. Es lo mala que es esta tierra, que llega a pervertir hasta el que viene hablando bien y le hace que hable mal. Además, esta señora nos asegura que el andaluz se inició a comienzos del siglo XVI, sin saber la pobre que oficialmente esto que hablamos nosotros no empezó hasta 200 años después, según las teorías oficiales. Yo creo que para inventarse cosas deberían ser serios y ponerse de acuerdo uno con otro y hacer todos más o menos el mismo invento. Cualquiera, en esto que llaman España, cualquiera, gallegos, catalanes, aragoneses, valencianos, vascos, asturianos, cualquiera puede hablar de forma diferente, menos los andaluces. El andaluz no. Fijaros un ejemplo. Hay una letra muy usada en Andalucía, es esta que está aquí detrás. Esa letra marca tanto a los andaluces que dicen que nuestra pronunciación es yeísta. Bien, desde hace años quienes pensábamos que había una posibilidad de hablar y escribir en andaluz, decíamos que esto era una Y. Decían que no, que esto era la Y. Y entonces, cuando nosotros decíamos, no, mire usted, si es normal, C, B, D, esto es la Y. Ustedes son unos incultos, ustedes están destrozando el idioma, ustedes no tienen ni idea. Bueno, pues ahora la RAE, la Real Academia Española, le encarga a Salvador Gutiérrez Ordóñez y a un equipo prestigioso de filólogos y de lingüistas que cambie algunas cositas de esa gramática que utilizamos para escribir en castellano. Ellos se entretienen un poco, le quitan el acento a solo y cositas de ese tipo, y una de las cosas que nos dicen es que a partir de ahora esto ya no se llama Y, sino que se llama Y. Mira por dónde, desde hace unos 2 meses más o menos que salió esta gramática, yo soy un poco menos cateto que antes.